Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta tarde de Cine Debate organizado por el Programa Universitario de Bioética. Todas, todos, todos los que nos han seguido en las últimas sesiones, pues habrán notado que poco a poco hemos ido discutiendo diversos temas de intersección entre la bioética y otras áreas que nos permiten ver múltiples formas de discriminación, ya sea pues mediante la tecnología o la medicina, las ingenierías, y bueno, como en el caso de la película o documental de hoy, va a ser una discriminación en torno al género. Y pues no sé si se han dado cuenta, muchas veces el séptimo arte dulcifica o enmascara esta realidad a través de pues las actuaciones o incluso hasta por los guiones, ¿no? Pero en el caso de los documentales no lidiamos con estos personajes ficticios, sino con personas reales que mediante entrevistas nos dejan entrar pues en esta intimidad de sus vidas. Y hoy vamos a tener ese placer de analizar el documental ganador del Gran Premio del Jurado en Sundance en 1990, que fue dirigido por Jenny Livingston. Y bueno, esta cinta narra la vida de personas homosexuales, transgéneros, ya sea latinos o afroamericanos, que son miembros de, no sé si es correcto decir una subcultura o ya es una cultura llamada voguing, en donde pues a pesar de todo este glamour y de estos bailes drag que ustedes observaron en el documental y que se presentaban en estos suburbios neoyorquinos, que incluso también existen en otros países, aquí en México también, pues estas personas participantes también se encuentran expresos, más bien se encuentran como vulnerables y expuestos a sufrir de pronto de exclusión social, de pobreza y de otras situaciones terribles, ¿no? Entonces, como que es un documental que trata muy a fondo esta violencia, las desgracias o el peligro de contagiarse, por ejemplo, de una enfermedad de transmisión sexual. Y aquí vemos cómo es que buscan la fama y el reconocimiento en una sociedad que realmente los discrimina. Y para tratar todas estas cuestiones desde una reflexión bioética, estoy muy contenta de tener con nosotros como invitado al licenciado Rubén Hernández Duarte. Ajá. Y la verdad es que él es como de casa, ya estuvo presente en otras sesiones, en otra sesión de las actividades organizadas por el Programa Universitario de Bioética. Y les voy a platicar quién es Rubén. Él es maestrante en estudios políticos y sociales por la Universidad Autónoma de México. Es profesor de asignatura en las facultades de Música y Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Ha colaborado como investigador para proyectos de la UNAM y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias y del cuidado de la salud. Actualmente es secretario de Igualdad de Género en el Centro de Investigación de Estudios de Género, el CIEG, donde gestiona proyectos de visibilización y transformación de prácticas que reproducen asimetrías, brechas e injusticias de género. Sus líneas de investigación son sociología del riesgo, sociología de la salud, salud sexual y violencia. Pues muy buenas tardes, estimado Rubén. La verdad es un gusto volver a tenerte en estas pantallas del programa y pues yo espero que también algunas de las personas que se encuentran observándonos también ya te hayan escuchado durante la Semana del Orgullo, que fue en junio reciente, ¿verdad? ¿Cómo estás, Rubén? Estoy muy bien y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación, Elizabeth, doctora Elizabeth, eh, pues por considerar que mi presencia podría ayudar o podría ser detonadora de alguna reflexión en este importante espacio que seguimos con mucho cariño desde diferentes espacios de la universidad. Y también, pues, muy feliz de poder hablar a propósito de una película que, al menos en mi trayectoria personal, ha significado un montón de revelaciones y que yo diría que es una película de culto para entender a las diversidades sexogenéricas, a las identidades, a las corporalidades, a las subjetividades no normativas, que aunque no proviene del contexto mexicano, lo sentimos muy cerca.
Sí, tanto por la forma como las diversidades sexogenéricas nos interpelan en nuestro mundo mexicano, como porque estamos pues al ladito del país en el que claro. tiene contexto esta película. Claro, y antes de que te extiendas en todo tu Ujú. comentario, nada más quiero invitar a nuestras invitados, a nuestros invitados, a todas las personas que se unieron a esta tarde de cine, que vayan escribiendo sus comentarios y preguntas en el chat. Y ahora sí, Rubén, el escenario es tuyo. Adelante. Claro que sí, con todo gusto. Yo preparé algunas notas que pienso como chispazos o como ventanas de acceso a la reflexión sobre esta película que ya les adelantaba que para mí ha sido muy importante. Una primera nota al pie es que esta película, aunque se empezó a grabar a finales de los 80s, de los años 80, se estrenó en 1990, yo nací en ese año, entonces para mí tiene como también esa interpelación en términos de que la historia de esa película y el camino que ha recorrido es, digámoslo, y no lo quiero decir con arrogancia, sino simplemente por una coincidencia histórica, es el mismo camino en términos temporales que yo he recorrido. Yo conocí esta película, habrá sido como por ahí de 2016, debió haber sido en ese año que la vi, y sobre todo porque es una película, es un documental muy mencionado en el campo de los estudios de género, sobre todo muy conocido entre los grupos políticos, activistas, militantes de investigación, de teorización, de conceptualización sobre las diversidades sexogenéricas. Ustedes seguramente intuyen por qué ha sido tan importante esta película, y además por qué teóricas como Judith Butler, que tiene incluso un texto que se llama Gender is Burning, que es la traducción bueno, la película se llama Paris is Burning, pero pues en español se puede decir París se está quemando. Eh, también pues decir que teóricas del nivel de Judith Butler han recurrido a esta película como un insumo para reflexionar no solo lo que pasa al interior de la película, sino pensar en términos amplios y conceptuales y políticos cómo funciona el orden de género. Así de sugerente ha sido esta película, tanto por el trabajo de realización, que además tendríamos que enfatizar que es de una documentalista mujer, que ha hecho una aportación fundamental a la historia del cine y al trabajo documental. Eso creo que es importante destacar, pero al mismo tiempo que puso el dedo o el ojo cinematográfico sobre la reflexión de un problema que pues no sabríamos decir exactamente cómo era en el momento de la filmación, pero que sí sabemos en este momento que ha despertado pues un montón de reflexiones, de problematizaciones, y también algo que pues a mí me gusta mucho recuperar de una forma como lo frasea Rita Segato, de la importancia de poner en el campo discursivo, de poner en el campo simbólico la reflexión sobre grandes problemas estructurales, en este caso las diversidades sexogenéricas, o podríamos decirlo para no irnos de inmediato al concepto de diversidad sexogenérica, a las corporalidades, subjetividades no normativas, es decir, que su propia forma de encarnarse, que su propia forma de estar en el mundo es leída por el ojo binario, por el ojo de género, como una forma desviada, como una forma que no cumple con la promesa, la prescripción o la imposición de cómo debiera ser el género, en esta lógica que ustedes seguramente ya conocen, creada en clave bicategorizante, pensando en que el mundo se debe de regir y se debe organizar a través del submundo de la masculinidad y del submundo de la feminidad, como como dos ejes articulantes del mundo en términos de género, pero al mismo tiempo no como formas solamente clasificatorias, sino como formas muchas veces colocadas como opuesto, es decir, lo masculino se entiende como opuesto a lo femenino y viceversa, sino también al mismo tiempo como formas jerarquizantes y mutuamente excluyentes. Es decir, que lo masculino se tiene que entender como algo que no se parece a lo femenino, y lo femenino como algo que no se parece a
a lo masculino, pero que al ver una película como esta nos damos cuenta de que esa regla no se cumple en todos los casos, pero que no cumplir esa regla tiene consecuencias, al menos cuando no se ha resuelto este entendimiento binario del mundo, ¿no? Entonces, me voy a permitir rápidamente decirles para mí de qué trata Paris is Burning. Para mí es una película que trata en primer lugar sobre la realidad y las vidas precarizadas de de personas que yo diría que son parte de un proceso sistemático, aunque a veces invisible o invisibilizado, de expulsión del núcleo doméstico, del núcleo del llamado hogar, que hasta hoy seguimos muchas veces romantizando y que, por ejemplo, en este momento de pandemia, para hacer ahora una nota al pie sobre el periodo actual, hemos sabido que, pues, que no es tan maravilloso el espacio doméstico o el espacio del hogar como lo habíamos pensado. Es un lugar donde sí pueden pasar cosas muy maravillosas, pero sobre todo depende de la construcción de hogar que hagamos o de espacio doméstico, pero que es un lugar que no está exento de la discriminación, de la violencia y de procesos muy, muy fuertes de disciplinamiento sobre pues, las personas que no encarnamos esa, esa forma esperada de la masculinidad o de la feminidad, ¿no? Entonces creo que en primer lugar la película trata de eso, de la expulsión del hogar, de ese lugar romantizado, de las identidades, de las corporalidades, de las subjetividades no normativas desde el punto de vista sexogenérico. En concreto, pues se habla, ¿no? De, de pues, personas que en su mayoría, podríamos decir, fueron leídas o fueron socializadas como varones, pero que en su devenir como sujetos de género encarnaron algo de feminidad. Y esa lectura de la feminidad en cuerpos leídos como masculinos, pues crea como todo un cortocircuito, pero al mismo tiempo todo un proceso de desvalorización, de desprecio y de maltrato, ¿no? No sé si recuerdan cómo empieza la película, pero comienza con una voz en off de alguien que dice que su papá, una voz de una diversidad, de una disidencia sexogenérica, que le dice que su papá una vez le dijo que por lo general las personas como esta persona tenían dos problemas, ser hombres y ser negros, pero que en su caso, de esta persona que habla en voz en off, tenía un tercer problema y su tercer problema era ser gay, ¿no? Entonces, creo que eso me lleva a la segunda dimensión que aborda la película, y es que esta es una película profundamente interseccional. No sé si ustedes tengan familiaridad con el concepto de interseccionalidad, que nos habla de cómo diferentes sistemas de opresión o de desigualdad se articulan y producen desigualdades específicas, ¿no? O problemas específicos de desigualdad que no son idénticos si desarticulamos esta visión de cómo operan los sistemas de opresión, ¿no? Por lo menos podemos ver en esta película la intersección entre pobreza o precariedad por razones de clase o de desigualdad en términos materiales o adquisitivos, la articulación con la racialidad o con la racialización, los procesos de racialización. Como ustedes pueden ver, buena parte de las personas que aparecen en la película son personas que podemos nombrar, dependiendo del marco teórico o político, negras, afrodescendientes, hispanas o por lo menos personas que no leemos desde la idea de blanquitud, que es una categoría, ustedes saben, colonial, ¿no? Que también produce pues estos procesos de desigualdad en los que Estados Unidos pues se ha, eh, de los que Estados Unidos se ha visto parte, ¿no? Por sus propios procesos teóricos y que en México existen, nada más que también muchas veces los hacemos invisibles. Y también tiene que ver con un proceso de precarización o de vulnerabilidad, como también Butler lo ha teorizado, derivada de las relaciones de género y sobre todo de la posición que acomoda o nos acomoda a las personas que encarnamos alguna forma de diversidad o de disidencia sexogenérica, que por ahí si alguien quiere que profundicemos en la diferencia entre diversidad y disidencia sexogenérica, creo que no vendría mal, ¿no? Podría ser una cosa, pero ustedes ya me dirán si les parece pertinente que lo abordemos. También esta película, ya es el tercer eje que me parecería importante comentar, es una película que nos muestra cómo opera el binarismo de género como una estructura del orden patriarcal en el mundo, con estas características que yo ya les avisaba,
jerarquizantes, bicategorizantes, mutuamente excluyentes, ¿no? Em, pero al mismo tiempo nos muestra cómo ese orden de género en realidad es más como una promesa, una expectativa o algo que se estimula en la sociedad, pero que nunca se cumple de manera perfecta. Como que nos muestra tanto la promesa como el incumplimiento de la propia promesa, ¿no? Y pues también voy a terminar con esto, un eje como de todos los problemas o de todos los ejes de problematización que habla pues de un sistema de desigualdad muy profundo, ¿no? Que nos muestra la película. Voy a acabar con un último elemento que tiene que ver con el tema de la discriminación, como ya lo decía la doctora Elizabeth, de la violencia proyectada sobre los cuerpos de las corporalidades, identidades, subjetividades no normativas, pero además tiene una profunda reflexión también por el momento histórico en el que se grabó, que aunque se hiciera también una reflexión en tiempo presente, se podría seguir mostrando sobre el odio, ¿no? Sobre como este doble significado que tiene la fobia como aversión, rechazo, pero al mismo tiempo como una energía activa de búsqueda, de anulación de una diferencia que a cierto punto de vista es incómoda, es... pues produce eso, aversión, es despreciable y sería tan despreciable o tan repudiable que podría llegar al máximo nivel de violar un derecho humano, que es quitarle la vida a una persona, ¿no? Y la película, pues dolorosamente nos muestra que incluso durante el proceso de filmación, una de las personas, Venus Extravaganza, ¿no? Es asesinada, ¿no? En el propio proceso, durante el propio proceso de filmación de la película. Eso a mí me interpeló mucho desde la primera vez que vi la película. Pero bueno, con esto termino el eje de los problemas de desigualdad social y de género que enmarca la película. Y no quisiera dejar de cerrar mi comentario sin decir que esta película, por más dolorosa que sea, por más indignante que sea en ciertos momentos, no puede ser leída sin un enclave o sin un anclaje de reflexión en todo el potencial subversivo y desobediente que tiene la propia película, por la propia comunidad o el propio grupo o grupos a los que retrata, a los que captura, al menos en la imagen y en la voz, ¿no? Esta es una película que tiene un profundo compromiso con mostrar procesos políticos, de politización, que muchas veces no queremos leer como políticos porque no están narrados con estos lenguajes sofisticados de la teoría política, ¿no? O en estas palestras formales como son los congresos o como son las academias, ¿no? Quizás tenemos dificultades para leer como procesos políticos, estos procesos que están atravesados mucho más por la performance, que están mucho más atravesados por todo un lenguaje inventado, ¿no? Para subvertir también ciertas convenciones y para posicionarse frente a ciertas convenciones. Y esta política de la lentejuela, esta política del tacón, esta política de la peluca, esta política de los pasos extravagantes, esta política del grito, de la celebración, del baile, por supuesto, y de una serie de invenciones de mundo, ¿no? Es una película que muestra una política de inventar un mundo y vivir y habitar un mundo desde una imaginación no patriarcal, ¿no? Desde una imaginación no heteropatriarcal. Y pues por eso me parece que es una película que nos muestra una subversión importante. Es una película que también nos hace ver el horizonte de la resistencia y nos hace ver que se puede resistir de muchas maneras y que la precariedad, pues por supuesto es dolorosa, es complicada, pero aún así admite un montón de posibilidades de, pues eso, de inventiva, de resistencia, de transformación o de búsqueda de crear ese, quizás ahí pues me voy a permitir como decir, casi citando a Virginia Woolf, ese espacio propio, ¿no? Esa habitación propia, pero en este caso quizás no para las mujeres como lo plantea Virginia Woolf, aunque
eso no significa que no sea importante, sino ese lugar propio pues también para las diversidades y las disidencias sexogenéricas, que no es un lugar que nos ha sido dado o que ha sido entregado como una concesión, sino es un lugar que ha sido construido ex profeso por la propia resistencia, ¿no? Por el propio trabajo de resistencia. Luego también la película, en estos términos, en esta dimensión positiva, bueno, hay una frase de la película, no sé si la recuerdan, donde una de las personas dice, nos privaron de todo y entonces, en consecuencia, lo que hicimos fue aprender a sobrevivir. Entonces es una película de resistencia y sobrevivencia, ¿no? Pero muy dignificada. Si se fijan, no es una sobrevivencia con lágrimas y derrotada, sino es una sobrevivencia en términos de, pues aquí lo vamos a armar como podamos, ¿no? Y por eso creo que no se puede hablar de esta película sin hablar también de la celebración. Miren, algo que a mí, y quizás pues cuando hablábamos con la doctora Elizabeth sobre la posibilidad de hablar de esta película, de reflexionar sobre esta película, una de las razones por la que a mí me gusta mucho esta película, incluso yo que hago docencia, me gusta mucho recomendarla para dialogar sobre temas, sobre desigualdades de género, sexualidades, identidades. Dejo mucho ver esta película porque una de las narrativas más comunes que tienen las películas, la filmografía que retrata problemáticas de las diversidades sexogenéricas, es una narrativa fatalista. Es, si tú eres una diversidad, una disidencia de género, tu desenlace va a ser la muerte, una enfermedad, o nadie te va a querer, todo va a ser muy horrible, y prácticamente lo que termina siendo pues este horizonte discursivo y simbólico, filmográfico, incluso musical, literario, en torno a las diversidades sexogenéricas, es mostrar como que de ahí ya no hay opción, ¿no? Una vez que nos acomodamos en algún lugar de diversidad o disidencia sexogenérica, como que nuestras posibilidades se consumen y pues no hay nada más que hacer más que, pues eso, más que aguantar como esa desigualdad y aceptar como desde una mirada medio destinista que así va a ser el mundo. Pero esta película no lo hace. Esta película muestra que se puede estar feliz, que se puede estar alegre y que esa felicidad y esa alegría no son positivismo tóxico, sino son apuestas políticas en sí mismas, ¿no? Son apuestas subversivas de irrumpir no solamente con nuestras identidades y nuestras subjetividades no normativas, sino también irrumpir con algo insospechado. Y eso insospechado es que terminamos siendo felices, ¿no? Que terminamos encontrando espacios de alegría, de celebración, de júbilo y de goce, ¿no? Que eso no se nos pudo arrebatar, que eso lo podemos seguir encarnando y eso lo podemos seguir viviendo. Por ahí hay gente que habla de la venganza de ser felices, ¿no? Híjole, es que yo soy una persona pacifista, entonces no uso esa frase, pero entiendo muy bien por qué se frasea de esa manera la idea de venganza, que también es una venganza no bélica, no es una venganza en esos términos patriarcales de ir a matar a alguien o de ir a agredir a alguien para cobrar una cuenta pendiente, sino acá la idea es como en nuestras propias corporalidades resolvemos esa deuda, ¿no? Y es con nuestra felicidad, nuestra alegría y nuestro júbilo. Ya casi voy a terminar porque voy a marcar algunos otros elementos que me parecen positivos y dignos de reconocer de la película. Eh, Judith Butler ha utilizado esta película sobre todo para referirse a la dimensión performativa del orden de género, es decir, para mostrar cómo los compromisos que tenemos las personas con el orden de género tiene que ver con una serie de rituales convencionales y repetidos que en su repetición y en su insistencia, en su sistematicidad, en su cotidianidad, en su reiteración, producen aquello que llamamos el orden de género. Es decir, que las personas estamos comprometidas a través de una serie de reglas de teatralización, a través de una serie de reglas de aprendizaje, de cómo conducirnos en la vida cotidiana, a través del mandato que nos fue impuesto por la lectura de nuestra corporalidad, que puede ser el de la masculinidad o el de la feminidad. Judith Butler a eso le ha llamado la performatividad del género. Y creo que esta película es una película que muestra que cuando sabemos cómo funciona el orden de género, por supuesto que lo podemos encarnar y lo podemos interiorizar de una forma tan fuerte que no vemos ese proceso de socialización. A eso Pierre Bourdieu, por ejemplo, le llama la naturalización,
Es decir, que cuando naturalizamos, bueno, yo soy hombre, yo soy mujer, y pues yo no aprendí nada, yo así soy, ¿no? Esa invisibilización del proceso de aprendizaje se llama naturalización, ¿no? Pero lo que nos muestra esta película es que en realidad las personas aprendemos, ¿no? Que aprendemos cómo funciona el orden de género y nos comprometemos en alguna medida, ya sea en una dimensión estética, ya sea una dimensión de los actos de habla, ya sea una dimensión pues de toda nuestra kinésica, ¿no? O incluso de nuestras microprácticas en términos de cómo acomodamos el tiempo, a qué actividades nos dedicamos, etc., ¿no? Entonces, lo que nos muestra esta película es que las personas nos comprometemos de alguna manera con el orden de género y que la forma de mostrar que ese compromiso con el orden de género no es natural, sino aprendido, es que personas, corporalidades insospechadas para esos mandatos prescritos binarios del orden de género, podrían encarnar y teatralizar de manera casi perfecta o incluso perfecta aquellos atributos que fueron asignados a lo que se entiende como el otro género, ¿no? U otro género. Entonces, si se fijan, esta película nos muestra algo que se conoce como los ball, ¿no? Las competiciones o los concursos en los que las personas emulan una realidad de género que no es la propia, ¿no? Emulan incluso realidades intragenéricas que no están marcadas por el propio género en sí mismo, sino por la intersección entre género y clase. Por ejemplo, emular masculinidad, pero masculinidad de un señor rico, ¿no? O emular feminidad, pero una feminidad de revista, ¿no? De alta clase, ¿no? Entonces, a través de ese proceso, como demostrar la performatividad del orden de género, la película termina mostrando pues esa teatralidad del orden de género con la que todas las personas en alguna medida nos comprometemos, ¿no? Y que no es para acusar a nadie, sino simplemente para develar el mecanismo mismo de cómo es nuestro aprendizaje de género y que de alguna manera, pues todas las personas en algún u otro momento, en algún momento u otro, pues nos entramos en el escenario del rol de género y hacemos género. Aunque no nos demos cuenta, aunque digamos, no, yo no estoy haciendo nada, esto casi diciendo que lo que hacemos es una derivación de nuestra carne, o una derivación instintiva de nuestro sexo, y pues sabemos que la teoría de género lo ha mostrado ya desde hace mucho tiempo que no es así. Y por último, este es el último elemento que voy no, perdón, el penúltimo elemento que voy a destacar, tiene que ver con el concepto de casa y el concepto de hogar. Esta película nos muestra una configuración de vida doméstica o de núcleo que le podríamos llamar el hogar, que es, no sé si 100%, pero en buena parte inventada y construida. Y nos muestra que en realidad todo hogar en el que hay amor, en el que hay unidad, en el que hay compasión, en el que hay apoyo, ¿no? En el que hay cariño y en el que hay lazos vinculatorios sólidos, que nos muestra que ese hogar, como esa idea de hogar que sí tenemos romantizada, en realidad se construye por la voluntad, por la energía constructiva y por el interés de crear esas casas. Pues finalmente la película nos habla de varias casas, ¿no? House of algo, House of extravaganza, House of la bella, House of ninja, ¿no? Nos muestra como esta estructura de casas que, no so, que en realidad sí son casas, o sea, literalmente son casas donde habitan personas que no comparten este vínculo consanguíneo, que es algo necesitado por el orden patriarcal de género, como lazo primario, como forma vinculatoria más importante de este mundo, sino que nos muestra que puede haber otras formas vinculatorias que no sean necesariamente el vínculo consanguíneo, que nos unan, que nos protejan y que nos den una unidad llena de amor y de cuidado. Esta película muestra que se puede inventar una nueva forma de hogar y que no necesitamos la consanguinariedad, no sé si se puede decir así, o los vínculos consanguíneos, ¿no? Ajá. consanguinidad, como pues ese vínculo primario para amarnos, para querernos, para unirnos, ¿no? Incluso creo que la película nos muestra un replanteamiento de la figura de la madre, ¿no? Como esta forma piadosa, amorosa, cuidadosa pues de entregar cariño a las personas y unificación en ciertos espacios, ¿no? Porque si ustedes vieron
las casas de Vogue son casas donde hay también una estructura como pensada en términos de maternidad, paternidad o parentalidad, y una serie de personas que se ubican como en la posición de hijas, hijos, hijes, ¿no? Y muy bien. Por último, ya lo último que voy a anotar, ahora sí es el último elemento que pues a mí me gusta mucho reconocer y que yo ya lo había medio avisado, es que esta película en realidad está hecha como un diccionario. No sé si se fijaron que va teniendo un montón de cortinillas donde nos va diciendo qué es reading, ¿no? Qué es leer, ¿no? Que es una forma como de hablar de qué es como criticar de una manera como, eh, pues de una manera muy irónica e incluso puede ser despectiva, pero sin llegar a la agresión directa, ¿no? Nos va dando un montón de conceptos como el concepto de ball, de house, reading, no sé, también si vieron conceptos, ahí mismo se menciona el concepto de drag queen, que ahora es mucho más común, pero en ese entonces no lo era tanto, realness, extravaganza, Shantae, ¿no? O sea, esta es una película llena de la imaginación y de la ingeniería de también un lenguaje propio, ¿no? De un lenguaje propio que le da nombre, ¿no? Y que al darle nombre le da un lugar como enunciativo y también depende de qué postura filosófica profesemos, pero desde un lugar, incluso aunque sea metafísico, termina creando realidad. O sea, al momento de nombrar, termina creando esa realidad que se enuncia. Y entonces nos muestra que el discurso ya no es solamente un dispositivo que caracteriza la realidad, no es un dispositivo que refiere la realidad, no es un dispositivo que es fiel, que es una copia fiel de la realidad, que es una traducción de la realidad, sino nos muestra que el discurso también puede ser una apuesta de construcción de mundo, sobre todo en esta época en la que hay toda una disputa por el lenguaje no discriminatorio, que también se conoce como inclusivo o no sexista, ¿no? En una época en la que se cuestionan los pronombres no binarios o neutros o ciertas formas de desdoblamiento y de búsqueda de nombrar la vida social, ¿no? Para no decir que la realidad es lo que existe y el discurso es aquello que refiere a la realidad, sino más bien para decir que el compromiso de la realidad con el discurso está en el seno de la producción de la realidad misma, ¿no? De la realidad al menos como acuerdo vinculatorio, como acuerdo de cómo relacionarnos, como acuerdo de cómo encontrarnos, cómo referirnos y cómo construirnos, ¿no? Y por esa y muchas más razones que seguro a mí se me están escapando y que quizás ustedes podrían poner sobre la mesa, Paris is Burning de Jenny Livingston de 1990 me parece un documental ejemplar que creo que todas las personas tendríamos al menos el derecho a la oportunidad, tendríamos que tener el derecho a la oportunidad de ver, que me parece que es muy contemporánea, no es tan vieja, tiene 31 años, pero que no pierde vigencia y que nos da un montón de chispazos, de elementos para pensar nuestra realidad social y la deuda histórica que esta sociedad tiene con las existencias, con las corporalidades, con las subjetividades, con lo que hoy conocemos como las diversidades sexogenéricas o la comunidad o la población LGBTIQ+, que todavía en este momento sigue o seguimos viviendo un montón de desigualdades, discriminaciones y violencias que no son justificables, que no son aceptables y que no tendríamos por qué tolerar, pero que al mismo tiempo, aunque vivamos, esta película pues nos muestra que de todos modos siempre en la resistencia, en la politización, en el encuentro y en la comunidad, vamos a encontrar un horizonte posible que sea habitable y que sea vivible. Y si el mundo no nos lo da, por lo menos nosotros vamos a seguir construyendo ese mundo, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias. Este es mi comentario, pero también estoy como con mucha expectativa de saber si ustedes tienen alguna inquietud, si tienen algún comentario, hay algo en lo que quieran profundizar o también si no están de acuerdo con algo que dije, yo la verdad que no me molestaría, al contrario, me encantaría escuchar porque la pluralidad de ideas nos enriquece.
Excelente, excelente, Rubén. La verdad es que estuvo increíble, me súper encantó tu comentario y bueno, al igual que Guillermo Valderas dice, excelente explicación, me uno. Lo mismo que dice Judith Paulina, lo único que querían era su libertad en todos sus sentidos y cómo mencionan que ellos trabajaban por lo que quieren, ¿no? Y cómo pues, se ve esta división en la sociedad. Entonces, a mí me gustó mucho cuando dices justo eso, ¿no? Que no estamos determinados y que es lo que muestra el documental, sino que nos vamos construyendo. Sayisha Ska dice que está muy interesante ver cómo representan el racismo hacia los afroamericanos y a los latinos. Y en ese sentido, Paulina Guzmán justamente pregunta lo que tú decías, ¿no? Que todavía vivimos, ella pregunta, ¿es posible erradicar estos pensamientos que siguen discriminando a las personas? Pues de ser así, ¿cómo lo podríamos hacer? Y Acela Castillo pregunta, ¿se le puede considerar miedo a la discriminación? Tener miedo a lo que nos parece diferente y creemos que lo más fácil es juzgar y rechazar distintos gustos y preferencias. Y una tercera pregunta, si me permites, antes de para dar paso a esta primera ronda, es de Abigail Arios, quien pregunta, ¿consideras que las expresiones artísticas son la mejor manera en que la resistencia pueda manifestarse? Con mucho gusto. De entrada yo les diría que prácticamente sus comentarios, algunos formulados a manera de pregunta, ya son afirmaciones con las que coincido. La forma como ustedes plantean sus preguntas o sus comentarios, yo creo que ya tienen un contenido que problematiza en efecto lo que pasa con la, con la película. Sí, sin duda que coincido con que una de las lecturas importantes que quizá no profundicé tanto, tiene que ver con que esta película pues sí ancla la matriz de género con la matriz de raza, ¿no? Como dos dispositivos de opresión y por supuesto que el racismo le da también un elemento importante para ver cómo una precariedad se suma a otra precariedad y entonces crea dificultades específicas, pero también nos muestra como algunos elementos genealógicos que hacen ver cómo la comunidad latina con la comunidad afrodescendiente, pues en ese mutuo reconocimiento de compartir de alguna manera un sistema de opresión que precariza sus vidas, termina también creando esos encuentros y esas posibilidades de hacer mundo, un mundo diferente, un mundo no patriarcal o un mundo con otras reglas que han sido inventadas ex profeso para la sobrevivencia y para la resistencia. Así que coincido mucho con ese primer comentario. Sobre el segundo, eh, sobre si es posible erradicar ¿cómo era, Elizabeth, la discriminación? ¿Eran esos términos la segunda pregunta? Ay, creo que la perdí. ¿Se puede decir que este tipo de discriminación siguen en pie? Era de Saisha. Ay, creo que la perdí. ¿Se le Sí, puede considerar miedo a la discriminación? Esa es la pregunta. Tener miedo a lo que nos parece diferente. Y creemos que lo más fácil es juzgar y rechazar distintos gustos o preferencias. Es esa la pregunta, ¿verdad? ya, perfecto, muchas gracias. Aquí la tenía como en dos partes y pensaba que eran dos preguntas diferentes, pero es una sola. Una disculpa por eso. Sí, me parece muy buena esta aproximación que planteas. Aisha, entiendo que se llama la persona que hizo la formulación. Y eh, digamos, en los activismos que yo milito en algunos espacios, en algunos grupos, con algunas personas, algo que se dice comúnmente sobre el tema de la discriminación, el odio, el desprecio, la violencia a las personas que encarnamos alguna forma no normativa de identidad sexogenérica, algo que decimos mucho es que ese miedo, ese odio, ese desprecio es una proyección del sistema binario, es una proyección de alguna persona acomodada desde algún punto, desde algún lugar normativo, que en realidad quizás en una de esas, pero eso es mera especulación, tendríamos que hacer aproximaciones pues, muy, muy profundas para saber cómo opera la fobia, la aversión, el odio. Una de las lecturas que tenemos es que buena parte de ese odio, de ese desprecio, tiene que ver con que
quienes encarnamos alguna forma de diversidad o disidencia sexogenérica, habilitamos o nos liberamos o nos desplazamos o nos construimos desde un lugar de posibilidades que le suponen muchísimos constreñimientos a esa persona que nos odia, que nos desprecia, que nos discrimina, que nos maltrata, que se pasa de la acera cuando nos ve, ¿no? Tiene que ver con que en realidad este acto de desobediencia, que también le llamamos disidencia, que muchas personas encarnamos, en realidad lo que nos muestra es que con todas las violencias que vivimos, en realidad hemos ampliado el espacio de posibilidad de nuestras prácticas, el espacio de posibilidad de nuestros vínculos, el espacio de posibilidad de la inventiva de nuestras expresiones de género, de nuestras formas de nombrarnos, de nuestras formas de referirnos, de nuestras formas de crear mundo, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo podríamos decir que hay una suerte, la película habla del espejo, ¿no? Del espejo como instrumento que permite mostrarle a la otra persona lo que le queremos decir sin llegar a la violencia. Entonces quizás también somos una especie de espejo que hace que las personas vean sus cadenas, sus aprisionamientos, sus constreñimientos y sus compromisos con un sistema que no les es benéfico, porque la masculinidad que tiene de benéfica, digo, tiene beneficios en términos de la subordinación sobre la feminidad, sobre los cuerpos de las mujeres y muchas veces sobre nuestros cuerpos también disidentes, ¿no? También sobre la niñez, incluso sobre la naturaleza, ¿no? La masculinidad tiene todos esos beneficios, pero como decía James Dean, la masculinidad también es un proyecto de morir pronto, ¿no? La masculinidad también es un proyecto que tiene muchos costos para las propias personas que la encarnan, ¿no? Y no se diga la feminidad, pues la feminidad está llena de encadenamientos a la subordinación, ¿no? Así que mucho de bueno la masculinidad y la feminidad como estructuras normativas no tienen. Entonces, esta forma de desviarnos de esa norma, que muchas veces es sancionada como en la lectura pues, patologizante de la desviación, en realidad puede ser leída también como un acto de liberación. Por eso trato yo de mostrar estos contrastes, de no irnos a decir que todo es malo en la diversidad sexogenérica, en la disidencia, pero también hay que decir que pues no todo es bueno y que, pues bueno, los discursos odiantes o las personas odiantes, yo creo que odian también desde un lugar de mucho constreñimiento de muchas ataduras y compromisos con un orden que también les es nocivo a sus vidas. Sí, ok, gracias. Quien hizo la pregunta, nada más para corregir, es Acela Castillo, es que no te lo mencioné, pero gracias, gracias. Sí, y preguntaba Abigail Larios, ¿considera que las expresiones artísticas son la mejor manera en que la resistencia puede manifestarse? Ella misma dice, es que no sé si ubicas la serie Pose, que según entiendo se basó, ¿no? en este documental, que le gusta mucho porque es una versión moderna del documental. Pues en realidad, como dices, ¿no? El documental es vigente a pesar de estos 30 y tantos años de haber sido sacado a la luz. Me parece una pregunta excelente y muy pertinente para hablar del tema de las resistencias y de la politización. Yo ya les decía desde el principio que a mí me parece que luego tenemos visiones muy ortodoxas de la política y visiones también como escolásticas de la política y de la resistencia. Hay muchas formas de resistir. Yo les quiero decir que yo en términos artísticos me declaro muy analfabeta. Digamos, he intentado hacer mis pininos tocando algunos instrumentos. Me gustan, por supuesto, ver y acomodarme en este lugar como de apreciación de las expresiones artísticas. Es algo que me gusta, pero yo también he encontrado formas de politización que tienen que ver pues, con mi propio arreglo, con mi propia forma de ser, con mis propios proyectos vinculatorios, con mi propia ética del cuidado y del amor en la forma como me relaciono con las personas inmediatas en mis vínculos cercanos, pero también con las personas en general, como una forma de proclamarme y de negarme categóricamente a violentar, a cumplir con esas reglas que nos impone el sistema, sobre todo a mí que me socializaron desde la masculinidad. Yo me declaro y me politizo desde el amor.
¿no? Yo me declaro y me politizo desde el cuidado. Yo me declaro y me politizo desde una ética amorosa, cuidadosa, cariñosa, que le ofrezco a todas las personas y específica y de forma pues, más profunda a las personas cercanas a mi vida, ¿no? Como una forma también de intentar que esta estructura no nos vulnere tan sistemáticamente como a veces lo hace, ¿no? Entonces, a esta pregunta sobre si el arte sería la única o la más importante forma de militar políticamente alguna disidencia, yo considero que es un lenguaje y que es una forma valiosísima, importantísima de construir mundo y de disentir de las reglas tradicionales del heteropatriarcado, pero más bien yo quizás, incluso porque yo no soy una persona que me considera artista, diría que es una de tantas formas posibles, ¿no? Y que en realidad pues, hay muchos códigos, hay muchas formas, hay muchas ventanas, hay muchas posibilidades de entrarle a la disidencia y cada persona pues va a participar de esa desobediencia, de esa disidencia, desde aquel lenguaje, desde aquellas posibilidades que más le acomoden. Algo que a mí me gusta mucho decir cuando hablamos de militancias y disidencias sexogenéricas es que no tenemos que seducirnos, o por lo menos yo no lo promuevo, o identificarnos de manera tan rápida con la figura de la persona mártir, ¿no? De la persona que se martiriza a través de la política y que pone el cuerpo de una manera tan radical que se arriesga a la muerte por esa. Yo respeto mucho a la gente que hace acción directa, ¿no? Y que pone el cuerpo, que está en la primera línea y que realmente, al menos para el tema de las diversidades sexogenéricas, la verdad es que ha puesto la vida para que yo pueda vivir y muchas personas podamos vivir. Así que no le bajaría un granito a la valentía, al valor y a la fuerza política de poner el cuerpo en primer plano. Pero yo creo que también podemos pensar en otras formas que no nos amenacen de hacer también política. Por eso también creo que la política amorosa, la política de la ética del cuidado, también puede ser como algo muy subversivo, que al mismo tiempo como el patriarcado no lee como agresivo, o sea, porque no forma parte de su código de lo que entiende como agresivo en términos políticos, termina siendo políticamente muy subversivo. Es como una conspiración silenciosa, ¿no? Amar, tener cariño, cuidarnos, escucharnos, abrirnos al diálogo, ¿no? Y evitar como estas lógicas de maltrato, incluso entre la propia comunidad o entre las propias personas que encarnamos alguna diversidad o disidencia sexogenérica. Entonces, para cerrar esta pregunta, yo creo que se le puede entrar desde el arte, se le puede entrar desde la academia. A mí este espacio ya me parece político. O sea, este espacio de la bioética me parece política. O sea, me parece que ya es también que irrumpe también a la cadencia de ciertas discusiones o ciertas inercias sobre el deber ser, de cómo debería ser el mundo, ¿no? Y hace preguntas pues, muy importantes sobre cómo vivimos, quiénes viven, cómo merecen vivir, ¿no? O sea, hace preguntas muy importantes. Entonces creo que el pensamiento teórico, político, conceptual no es accesorio, no es cualquier cosa. Hay un texto muy bonito de Bell Hooks que habla de la teoría como apuesta política transformadora, ¿no? Entonces la teoría también puede ser muy política y muy transformadora, solamente no hay que caer como pues con este embelezamiento que a veces tenemos de la teoría en sí misma, sino la teoría también concatenada a procesos artísticos como procesos culturales, ¿no? También se puede hacer política, yo no la desvaloro, también en los espacios formales, en los espacios institucionales, se puede hacer esta política también activista en el espacio público, en la calle, se puede hacer política en la casa, hablando con nuestra gente querida, se puede hacer política pegando un cartel, ¿no? Se puede hacer política en redes sociales, yo tampoco la demerito, aunque también identifico algunas limitaciones, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la política la podemos encarnar como podamos, como queramos, pero siempre y cuando haya preguntas éticas y políticas que, que movilicen o que cuestionen de alguna manera la forma como opera en algunas dimensiones o en algunos niveles el mundo. Ay, qué padre todo lo que mencionas. Justo Daniel Salcero dice que las películas en sí mismas también son actos políticos normativos. Hay ciertas películas que, por ejemplo, hacen pensar a la gente que las ve que van a tener estos desenlaces funestos, lo que tú dices, ¿no? Dramáticos y que suelen reprimir a mucha gente. No sé, me pongo a pensar, a lo mejor es una película
muy comercial, pero en Secreto en la Montaña, ¿no? Y películas así que son muy, muy dramáticas, ¿no? Que es muy interesante y es lo que tú comentas. Max López pregunta, ¿cómo crees que la categoría o incluso el mero concepto de realness encajaría en la noción actual de lo que es la inconformidad de género y de lo que significa ser transgénero? Me parece una pregunta muy, muy hermosa. Sí, the realness me parece que es una forma discursiva muy creativa de, de posicionar en el horizonte simbólico la idea de que algo es realidad, ¿no? Y sobre todo de que alguien en realidad, fíjense cómo estoy utilizando el concepto de realidad, puede convertirse en esa realidad, pero como parte de un proceso, ¿no? Como parte de un proceso de mucho aprendizaje, como lo hacen las personas que imitan, ¿no? No sé si han visto, eso también es la imitación, aunque ocurre en términos generales en muchos lugares, también es una de las tradiciones de del mundo de las diversidades sexogenéricas y del travestismo en específico, ¿no? Entonces, the realness se puede lograr pues como por derivación de un proceso de socialización que hacemos invisible. O sea, yo terminé siendo realmente así porque así pasó, sin dar más detalle. O the realness puede ser ese proceso de ver, de escuchar, de ensayar, de estar frente al espejo, de ir perfeccionando esa técnica para llegar a ser, ¿no? Algo con lo que nos identificamos o algo que queremos emular, ¿no? Disculpen. Entonces me parece una pregunta muy sugerente hablar de cómo en la propia cultura del voguing y cómo en la propia cultura de las diversidades sexogenéricas, porque se sigue utilizando, hay un propio planteamiento político sobre la idea de qué es la realidad, ¿no? Y quién llega a encarnar la realidad. Y entonces creo que la apuesta política de las posiciones no binarias, de las posiciones disidentes, de las posiciones trans, es la realidad es lo que producimos, ¿no? Y la realidad es aquello que terminamos encarnando, ya sea por socialización implícita o porque es una apuesta política consciente y decidida nuestra, ¿no? Eh, entonces, eso es quizás lo que yo llegaría a decir. Y fíjense que también lo que nos hacemos, lo que nos permite ver esta categoría de realness y que Judith Butler en otro texto analiza a propósito de la canción pues esta canción que cantaba Aretha Franklin que se llama You Make Me Feel Like a Natural Woman. Y lo que dice Judith Butler es que ese like, ese cómo, o sea, como una mujer natural, ese cómo es el que nos muestra, porque es una canción sobre el embarazo, ¿no? Y entonces, o la maternidad, ¿no? Entonces, esa canción dice, You make me feel like a natural woman, ¿no? Tú me haces sentir como una mujer natural. Y entonces lo que ella dice es, esta canción cuando dice como una mujer natural, entonces lo que dice es como que habría también una forma como no natural, ¿no? Quizás no natural de venir mujer, pero que incluso en las propias mujeres o en los cuerpos sexuados, ¿no? De las hembras de la especie humana, el propio proceso de identificación con la categoría de mujer tiene que ver con muchos significados que también tienen que cumplir ellas para que el significado mujer se consume en su cuerpo, ¿no? Y por eso esta canción habla de, me hace sentir como una mujer natural a través de la gestación, como un proceso de identificación de qué significa ser mujer. Entonces creo que, pues que sí, que lo que vivimos las personas son procesos de identificación y de desidentificación, pero todas las personas estamos en el cómo, ¿no? En el ser como una persona no binaria, ser como una persona trans, ser como una persona cis o que no quiere ponerse apellidos en su conformación sexogenérica, ¿no? Entonces todas las personas estamos identificándonos y desidentificándonos. A mí me gusta más pensar que las personas somos procesos más que hechos acabados, ¿no? Y todo el tiempo pues tenemos la posibilidad de ir y venir, ¿no? Hay personas que en su historia, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho Susan Sontag, que es una de mis pensadoras favoritas, ¿no? Susan Sontag tuvo una vida que podríamos llamar heterosexual, normativa, si tú quieres, con muchos asegúnes, tampoco me permitiría decirlo así de manera tan tajante, pero que en el final de su vida
se enamoró de una mujer y tuvo una vida lésbica, ¿no? E incluso después de haber ejercido la maternidad, de haber tenido parejas heterosexuales, ¿no? Y eso nos muestra que nada es tan definitivo, que todas las categorías y todas las encarnaciones que hacemos en este sistema de sexo-género son provisionales. Habrá gente que nunca las cambie, pero pues yo ya he transicionado o he cambiado de postura y también de identificación, pues por lo menos 2 veces en mi vida, así que yo diría que tampoco es nuestra obligación, una vez que nos identificamos con algo, aunque sea no normativo, quedarnos ahí. No tenemos la obligación tampoco, porque estos procesos no es para nadie, es para cada quien. Qué interesante, sí, fíjate que cuando yo estaba viendo estaba leyendo sobre Butler y, bueno, leyendo más sobre este documental y el trasfondo, encontré un artículo y decía algo que me dejó muy, pues me pegó mucho, ¿no? Porque decía la autora que, bueno, de hecho ella citaba a Butler y decía que la drag incluso se siente más mujer que las propias mujeres y que reproduce esta categoría de mujer tan fielmente que incluso la llega a desplazar, nos llega a desplazar, ¿no? Así como si hubiera un fallo en nuestro cuerpo y entonces así parecería como que sugiere que, nos guste o no, que quizás ser mujer también sea como una especie de máscara, ¿no? Y esto que tú planteas, ¿no? Nos vamos a construir, y uno se nace mujer, ¿no? Se llega a hacerlo, como lo dijo Simone de Beauvoir. Entonces es muy, muy interesante, por lo cual quisiera hacer la última pregunta, porque el tiempo ya se nos va. Renata Chávez dice, ¿la ciencia ha provocado que se limite la diversidad sexual o más bien ha sido la gente que ha malinterpretado a la ciencia? ¿Qué opinas? Wow, qué buena pregunta. Mm, no sé si podría responder en los términos como está fraseada la pregunta, aunque la acepto en términos de buscar una problematización y no sé si una respuesta, pero al menos un comentario de reacción en torno a la pregunta. Para empezar, yo les diría que a estas alturas ya conozco a por el privilegio que tengo de trabajar en la universidad, ya conozco a mucha gente científica que es muy subversiva. O sea, yo conozco gente que ha estudiado biología y que no parte del supuesto de que el sexo es así tan estable como nos lo ha presentado cierta versión de ciencia, ¿no? O sea, la propia ciencia, por ejemplo, hay una bióloga famosísima, Anne Fausto Sterling, que habla, que estudió a profundidad la intersexualidad y entonces ha propuesto la idea de que entendamos al sexo como un espectro y no como una oposición binaria e inmutable y sin permiso a ninguna, a, a ninguna línea borrosa, ¿no? A pesar de que podemos reconocer claramente ciertos atributos de la especie humana que se llama el dimorfismo sexual o el polimorfismo sexual, que tienen que ver con que pues, nuestra especie, como especie de la vida, como especie natural, es una especie sexuada, ¿no? Y la sexuación es algo que nos va a acompañar sí o sí. Y creo que tenemos que tener conciencia de que nos atraviesa una dimensión material y que las personas pues, tenemos cuerpo y que hay personas que menstruan, hay otras que no, o sea, que la gestación también es posibilidad de unos cuerpos y de otros no, y que tenemos que entender eso, o sea, que también hay cuerpos que eyaculan, ¿no? O sea, realmente las personas, la sexuación va a ser algo que nos va a atravesar y creo que la ciencia nos ha informado mucho sobre esa realidad. Ahora, hay visiones de la ciencia, sobre todo del siglo XX o del siglo XIX, ¿no? Que yo incluso dudaría del estatuto científico, que tienen ciertas visiones de ciencia que se han utilizado para naturalizar o para legitimar la forma binaria, que es un constructo histórico-político del orden de género, ¿no? Y también hay pues planteamientos sospechosos de la ciencia, como por ejemplo aquellas investigaciones que buscaban identificar el gen homosexual, ¿no? La pregunta de identificar el gen homosexual, yo la verdad es que la repregunto, o sea, como que me vuelvo a preguntar como, ¿para qué quieres saber si existe el gen homosexual? Es porque partes del supuesto de que hay una desviación que se podría corregir si genéticamente pudieras manipular el contenido genético de un embrión, por ejemplo. O sea, para eso quieres conocer el gen de la homosexualidad en el caso de que existiera. Entonces ahí hay una pregunta bioética, ¿no? O sea, hay una pregunta de por qué la ciencia se hace ciertas preguntas y con qué marco normativo
las termina construyendo, ¿no? Ustedes saben que la propia ciencia médica, que la podemos nombrar en esos términos, porque sí hay buena parte de las decisiones de la ciencia o de la tecnociencia o de la biomedicina que está basada en evidencias, ¿no? Buena parte también de eso que tenemos como la biomedicina ha terminado por regular también muchas ideas de lo normal y lo patológico, que no tiene que ver necesariamente con procesos fisiológicos del cuerpo, sino con una visión de cómo deberíamos de ser las personas. Ustedes conocen el DSM, ¿no? Que es un manual de enfermedades mentales pues de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, que pues también ha terminado por definir una visión que sí tiene una dimensión material, pero que también muchas veces rebasa o excede lo material y también termina por tocar las prácticas, las subjetividades, el comportamiento, las identidades, ¿no? Entonces, bueno, yo quizás esa pregunta pues la resolvería diciendo eso, que la verdad es que la ciencia también puede tener una vinculación ética y política y también podría preguntarse para qué produce sus conocimientos o sus instrumentos o sus tecnologías. Y si eso que produce como conocimiento y si eso que produce como tecnología lo hace porque parte del supuesto de que hay realidades no normales o desviadas desde el punto de vista de la diversidad y de la libertad que quisiera regular o que quisiera inhibir o que quisiera eliminar, pues, perdónenme por decirlo así, pero a mí me parece que eso es fascismo, porque eso es un odio a la diversidad, es un odio preestablecido, a priorístico, a una forma que alguien no acepta como una posibilidad de devenir ser humano y que en sí misma no daña a nadie, solamente existe y forma parte de una pluralidad, pero que es leída como una forma amenazante. Así que, bueno, yo creo que el fascismo, como decía Foucault, es algo que hay que estar cuidando en cada persona porque nos habita de alguna manera. Pero yo no parto del supuesto de que la ciencia per se, en sí misma, sea fascista y busque eliminar la diversidad y esté hecha para legitimar al orden de género. Yo creo que más bien pues, la ciencia está hecha por personas y habrá gente que políticamente se identifique con el fascismo en alguna de sus acepciones o de sus despliegues, y habrá mucha gente, incluso hay gente LGBTIQ+, gente diversa, que forma parte de la ciencia y que está aportando muchas importantes discusiones y transformaciones al campo y al entendimiento mismo de la ciencia. Claro que sí. Ay, sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que hay muchos otros comentarios, preguntas que todavía están en el chat, pero bueno, el tiempo no nos permite leer todas. Eh, si puedes en algún momento entrar al Facebook y puedes revisar, contestar alguna que te parezca lo más pertinente, adelante, eres pues nuestro invitado y la verdad es que nos encantará que puedas resolver un par de preguntas más, pero en general estamos muy contentos con todo este comentario, mencionan que está padrísimo, que expresas todo este problema, o problematizas de una forma muy sencilla y que eso permite que abres esta posibilidad a la argumentación propia. Entonces, la verdad es que hemos aprendido muchísimo pues contigo y agradecemos muchísimo tu comentario, Rubén. De verdad, estuvo excelente esta sesión. Y bueno, Sí, sí, adelante. no, solo quería decir que disfruté mucho de estar en este espacio y además agradezco mucho la invitación porque me dio la posibilidad de volver a ver este documental al que le tengo mucho cariño. Así que gracias por la invitación y gracias por también todo su cariño y toda su cordialidad en este espacio que construimos en esta hora de diálogo. Sí, muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, pues a todas, a nuestra audiencia, al público asistente, la verdad es que también les agradecemos sus intervenciones, porque también gracias a estos pensamientos, estas reflexiones, es que hemos podido construir conocimiento. Y bueno, saludos a todas y todos los que nos ven de Puebla, de otros lugares. De verdad, les estamos agradecidos porque están aquí en nuestras sesiones y queremos invitarlos a la siguiente sesión que será el próximo miércoles 6 de octubre con la película El crimen del padre Amaro. Y bueno, aquí contaremos con el comentario de la doctora María del Pilar González Barreda de la Facultad de Derecho y del grupo IDE del Programa Universitario de Bioética. Y vamos a abordar el tema que ahorita está
muy en voz de todos sobre la despenalización del aborto. Y bueno, les recuerdo que ustedes pueden ver el documental en Netflix previo al debate para que puedan llegar, así como en esta ocasión, con sus dudas, con sus preguntas a la sesión, con sus comentarios. Y desde luego les queremos invitar a seguir todas nuestras redes sociales. De hecho, si ustedes entran a YouTube, podrán ver también la participación de Rubén, para los que no la pudieron ver, en el Facebook, y bueno, a que consulten y revisen la columna de Animal Político. Y pues solo me resta agradecerles su asistencia, agradecerles a mis compañeras, a mis compañeros que me han ayudado en toda la logística de estas sesiones, y pues esperamos que sigan teniendo una excelente semana. Gracias, que estén muy bien.